Y hoy traemos un segundo mensaje, un segundo sermón que conecta con esta serie de adoración. Y diga conmigo: la adoración que transforma vidas. Hoy vamos a hablar de la adoración que transforma vidas. Y para ello vamos hoy a hablar de un hombre muy famoso que fue Moisés. Pero para ello quiero decirte que hay momentos que transforman completamente la vida de una persona. Cuando nos ha pasado momentos que marcan un antes y un después, puede ser un diagnóstico médico, cuando hay el nacimiento de un hijo, una decisión que cambia el rumbo de nuestra vida. Pero la Biblia revela que existe una experiencia que transforma más profundo que cualquier otra cosa que podamos vivir, y esa experiencia que transforma vidas, de acuerdo a la Biblia, es cuando tenemos un encuentro con la presencia de Dios. Esta mañana que hemos venido a este lugar, hemos venido a tener ya conmigo un encuentro con su presencia. Por eso a lo largo de las Escrituras vemos a personas que verdaderamente se encontraron con Dios, tuvieron un encuentro con su presencia, y dice la Biblia que nunca más volvieron a ser las mismas. Por ejemplo, Isaías dice la Biblia que vio la gloria de Dios, y cuando tuvo ese encuentro con la gloria de Dios salió con una visión de vida, un marco profético. Cuando vemos la vida de Jacob, dice, luchó con un ángel, y de allí, de esa lucha y confrontación, salió con una nueva identidad. Su nombre fue cambiado por Israel. Pedro encontró a Jesús, y cuando tuvo ese encuentro deja las redes. Saulo de Tarso encontró a Cristo y se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra verdaderamente en relación con Dios y con su presencia, algo ocurre dentro de esa persona, es transformada, porque la presencia de Dios genera cambios y genera transformación. Por eso alrededor suyo hay personas en esta mañana que han sido transformadas por la presencia de Dios, que están siendo cambiadas por la presencia de Dios, que están siendo mejoradas por la presencia de Dios. Y esto no se limita a unos pocos. La voluntad de Dios en esta mañana es que tú seas transformado, cambiado, renovado, mejorado. No oigo decir amén, porque el deseo de Dios es que tú crezcas y mejores cada día más. Pero la presencia de Dios no solamente produce emoción, no solamente produce experiencias emocionales, diga conmigo, produce cambios. Y esa transformación en esta mañana se traduce en un cambio de identidad. Dios cambia nuestra manera de pensar, Dios cambia nuestro carácter, Dios cambia nuestra influencia. Es lo que Él desea hacer en nosotros. Y una de las historias que revela esto con mayor claridad, y es lo que vamos a ocuparnos en esta mañana, es la historia de Moisés. ¿Cuántos han oído hablar de Moisés? Dice la Biblia que después del pecado del becerro de oro, Moisés sube al monte Sinaí para tener un encuentro con Dios, y él pasa allí 40 días en su presencia, 40 días escuchando a Dios, contemplando su gloria, 40 días siendo transformado. Y cuando Moisés baja del monte ocurre algo impresionante, y dice la Biblia que cuando él desciende del monte Sinaí, su rostro estaba resplandeciendo, el pueblo podía verlo, el pueblo notaba un cambio en la vida de Moisés, y ese cambio se debía a que había estado en la presencia de Dios. La gloria de Dios había dejado una marca visible en su rostro, una marca visible en su vida, en su carácter. Por eso esta historia nos enseña una verdad poderosa, y es que la verdadera adoración, la adoración verdadera, no solamente nos acerca a Dios, la adoración verdadera, diga conmigo, nos transforma. La adoración verdadera nos cambia, y la adoración verdadera siempre nos va a promover a cosas más grandes de parte de Dios. Por eso hoy vamos a ver, diga conmigo, 3 áreas en las que la presencia de Dios produce transformación. Y lo primero es que la adoración transforma nuestra identidad. Lo primero que debemos aprender en esta mañana, y quiero que practiques a lo largo de esta semana, es entender que la verdadera adoración siempre va a generar una transformación en nuestra identidad. Y dice Éxodo capítulo 33 versículo 11: y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Ahora, para entender lo que ocurría en este versículo, tenemos que recordar quién era Moisés antes de caminar en intimidad con Dios. Dice la Biblia en la historia que Moisés nació siendo hebreo, pero creció en un palacio egipcio. Era parte del pueblo esclavo de los hebreos, pero vivió como un príncipe
príncipe vivió con una identidad dividida entre egipcios y hebreos. Dice la Biblia que un día vio a un egipcio maltratando a un hebreo y reaccionó impulsivamente. ¿Recuerdan? Mata al egipcio. Y cuando Faraón se enteró de que Moisés había matado a un egipcio, tuvo que huir al desierto. Y dice la historia que pasó allí 40 años cuidando ovejas, 40 años lejos del palacio porque era un príncipe, 40 años alejándose de su pasado y 40 años lejos de cualquier sueño de grandeza debido a lo que había ocurrido. Él, que había sido dado como un príncipe, después de este suceso ahora vive como un pastor en el anonimato del desierto. Y cuando allí en ese lugar Dios lo llama, recuerdan, a través de una zarza ardiente, Moisés, con una frase que revela su conflicto interior, le dice a Dios en Éxodo 3:11: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Ahora, esa pregunta que hizo Moisés estaba ligada a su identidad. ¿Quién soy yo? Pero ¿qué ocurrió cuando Moisés tuvo ese encuentro allí con el Señor en la zarza ardiendo? Dice la Biblia que Moisés empezó a cambiar, a encontrarse con Dios. Dice que la Biblia que el hablar cara a cara con Él generó una transformación en Moisés, y ese tipo de encuentros comenzó a reconstruir algo en la identidad de Moisés. Y para ilustrar esto, quiero contarles algo que hicieron algunos científicos y psicólogos. Dice que hace unos años atrás unos investigadores realizaron un experimento en una escuela y a varios niños le colocaron una etiqueta en la espalda. Ellos podían verla, ellos no podían verla, pero los demás niños sí veían la etiqueta que estaba en su espalda. Entonces a un niño le pusieron la etiqueta de inteligente, a otro le pusieron etiqueta de tímido, a otro le pusieron una etiqueta de líder, a otro le pusieron una etiqueta de problemático. Y durante el día los maestros y los compañeros comenzaron a tratar a cada niño según la etiqueta que tenía en su espalda. Al que decía líder lo dejaban tomar decisiones, al que decía inteligente le hacían preguntas, al que decía problemático lo vigilaban más. ¿Y sabe qué ocurrió con el tiempo? Que los niños comenzaron a comportarse exactamente de acuerdo a la etiqueta que tenían pegada en su espalda. Entonces el que tenía la etiqueta de líder, ¿qué empezó a hacer? Empezó a liderar. El que tenía la etiqueta de problemático empezó a meterse en problemas. ¿Por qué? Porque las etiquetas influyen profundamente en cómo nosotros nos percibimos como personas. Y lo cierto es que hay muchas personas, de las cuales yo me incluyo, cuando somos etiquetados en nuestra vida, empezamos a vivir de acuerdo a esa etiqueta que nos han puesto. Puede ser que en esta mañana hay personas que tienen la etiqueta de fracasado, y cuando esa etiqueta está puesta allí, vienen frases como: no somos suficientes, siempre nos vamos a equivocar, Dios no puede usar nuestra vida, porque esas etiquetas vienen de errores, de vidas, de palabras del pasado. Y cuando una persona entra en la presencia de Dios, esas etiquetas son quitadas y comienza Dios a revelar el verdadero diseño y la verdadera identidad. Y eso fue lo que ocurrió exactamente con Moisés. Si volvemos a Éxodo 3:11, él dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y esta pregunta no era con respecto a la tarea que Dios le quería dar, sino que era una pregunta con respecto a su identidad. Pero cuando Dios confronta a Moisés con su identidad, ¿qué ocurre? Hay una transformación. Porque cuando una persona entra en la presencia de Dios, Dios cambia esas etiquetas, Dios cambia los errores del pasado, Dios transforma las heridas y empieza a generar en nosotros una nueva identidad. Dios transforma nuestro carácter y Dios transforma nuestra influencia, porque la presencia de Dios revela la identidad que Dios ha depositado dentro de nosotros. Por eso la presencia de Dios, si aparece en pantalla, tiene el poder de romper las etiquetas que el pasado puso sobre nosotros, y tiene el poder de revelar la identidad que Dios siempre pensó para nuestra vida. Ese encuentro de Moisés en la zarza transformó ya conmigo su identidad ligada a sus heridas,
identidad ligada a un fracaso de su pasado, identidad ligada a un asesinato, identidad ligada al nacimiento de un hombre que era hebreo, era egipcio, realmente no sabía dónde estaba su nacimiento, pero ese encuentro con el Creador transforma su identidad y le da valor a Moisés. Dice Isaías 43:1, y esto es para nosotros. Dios dice: no tengas miedo, porque yo te he salvado, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Este texto de Isaías revela tres verdades de la identidad que Dios desea restaurar en nosotros. Y esa primera verdad es que Dios nos llama por tu nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. Eso significa que Dios no trata a las personas como multitudes, como números, como seres artificiales. Dios nos ve como individuos. Dios nos ve como personas. Dios conoce nuestra historia. Dios conoce nuestro nombre. Y eso fue lo que ocurrió con Moisés. Cuando él estaba en el desierto, me imagino 40 años después, pensaba que su vida ya no tenía relevancia, que ya no era importante, que solo era un pastor más. Pero un día Dios lo llama desde una zarza ardiente. ¿Y cómo lo llama? Por su nombre. Y él le dice: Moisés, Moisés. Él no le dice: venga usted, el que está allá. Él lo llama por su nombre. Y es en ese momento que empieza a cambiar la forma en cómo Moisés se percibe a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios entiende que nuestra vida tiene sentido, tu vida tiene propósito, tu vida tiene significado. Y cuando tenemos encuentro con Dios, pasamos de ser insignificantes a tener valor delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Imagínense por un momento que usted está en un estadio, que en ese estadio hay 50,000 personas. Pero de un momento a otro usted escucha su nombre. ¿Cuál es nuestra forma de reaccionar cuando alguien escucha su nombre? Usted se voltea, usted mira a ver de dónde lo están llamando. Y eso exactamente ocurre cuando Dios llama a alguien. Dios nos llama desde las masas, desde las multitudes, pero Él nos llama por nuestro nombre, y cuando Él pronuncia su nombre, eso genera en nosotros identidad, eso genera en nosotros valor, eso genera en nosotros significado, eso genera en nosotros hoy en esta mañana un propósito de vida. Por eso Dios desea que tengamos un encuentro con su presencia. Ahora, hay personas que han vivido años sintiendo que su vida no tiene importancia. ¿Cuánto nos ha pasado? Que somos uno más, que nadie nos ve, que nadie nota si luchamos, si hacemos lo bueno o no. Pero reitero en esta mañana, cuando entramos en la presencia de Dios, algo poderoso ocurre. Y quiero decirte en esta mañana: Dios te conoce, Dios te ve, Dios sabe tu nombre. ¿Por qué? Porque Él te formó. Dijo David que Él conoce todos los cabellos que hay en nuestra cabeza. Dice la Biblia que cuando éramos un embrión, un esperma que estaba fecundando un óvulo, Dios nos conocía, Dios sabía de nosotros. Por eso Dios, Él quiere revelar nuestra identidad, y cuando nos llama por nuestro nombre, Él empieza a renovar quienes somos. Pero dice Isaías en el versículo anterior que leíamos, no solamente nos llama por nuestro nombre, sino que nos rescata del pasado. ¿Qué dice ese versículo? Te he llamado por tu nombre y te he salvado. ¿Qué significa eso? Que Dios toma vidas que parecen arruinadas y les da un nuevo comienzo, así como pasó con Moisés, aislado, ignorado, a lo mejor arruinado porque salió del palacio. Pero cuando Dios nos llama, Dios nos restaura y Dios nos llama a mejores cosas, porque la voluntad de Dios en esta mañana es que tú entres en su bendición. ¿Cuántos desean entrar en esa bendición de Dios? Tal vez piensas en esta mañana que tú eres un error. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Tal vez pensamos en esta mañana que somos la suma de decisiones equivocadas. ¿Cuántos en esta mañana desearíamos borrar momentos de nuestro pasado que han definido ciertas identidades erróneas en nosotros? Pero Dios está en esta mañana
para rehacer historias. Dios está en esta mañana para renovar vidas. Dios está en esta mañana para hacer vidas nuevas, así como ocurrió con Moisés. Dios desea en esta mañana reescribir nuestra vida, porque Él quiere que tú vivas en esa verdadera identidad que solo Dios nos puede dar. Y allí en Isaías, mire, 3 verdades: te llamo por tu nombre, te he salvado, pero termina diciendo: tú eres mío. Y diga conmigo: yo le pertenezco a Dios. ¿Y de qué está hablando eso? Diga fuerte: de identidad profunda. ¿De qué habla eso? De pertenencia. Porque si vamos a la historia de Moisés, él vivió 40 años completamente aislado, sin pertenecer a ningún lugar. No era egipcio, no vivía como los hebreos, estaba solo en el desierto. Pero cuando Dios llamó a Moisés, algo cambió, porque ahora su identidad no dependía del palacio, su identidad no dependía del desierto donde estaba, su identidad no dependía de las costumbres de su pueblo de nacimiento, que no estaba en ese momento practicando. Su identidad dependía de Dios. Su identidad dependía de lo que Dios estaba formando en él y de lo que Dios quería hacer a través de la vida de él. Por eso puede haber, y yo siento en esta mañana, que hay personas en esta casa que están buscando aceptación. Tú vives buscando aceptación en relaciones tóxicas, dañinas, destructivas. Hay personas en esta mañana que están buscando aceptación en personas que no te estiman, que no te valoran. Están buscando aceptación en el trabajo, están buscando aceptación en logros, en experiencias humanas. Pero la verdadera identidad comienza cuando entiendes en esta mañana que tu vida, diga conmigo, le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Jesús. Y cuando esa verdad se arraiga y se profundiza en nuestro corazón, ¿sabes qué hace el Señor? Él empieza a sanar nuestro interior. Porque cuando Moisés tuvo ese encuentro cara a cara con Dios, ¿qué cambió? Diga conmigo, su identidad. ¿Qué cambió la vida de Moisés? Su identidad. ¿Y sabe qué pasa? Él pasó de ser un hombre inseguro a empezar a caminar con autoridad. Dejó de ser ese fugitivo que se escondía en el desierto, y dice la Biblia que empezó a convertirse en el libertador de una nación de 2 millones de personas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene el poder extraordinario, no solamente de cambiar lo que sentimos, sino de cambiar lo que somos por dentro. Y cuando eso ocurre en tu vida, entonces empiezas a vivir en libertad y en esa identidad que Dios quiere para ti. La identidad del Señor rompe la culpa. La identidad del Señor hace que la inseguridad desaparezca, que el miedo pierda poder, porque la identidad empieza a reconstruir lo que verdaderamente Dios dice que somos en esta manera. Te diga conmigo: yo necesito una nueva identidad, verme como Dios me ve, sentir como Dios quiere que yo sienta, y no vivir de acuerdo a lo que mi pasado o el mundo quiera decir que debo de vivir. Entonces, ¿cuál es la conclusión número 1 en esta mañana? Yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Yo necesito un encuentro todos los días con su presencia. Cuando usted viene a esta casa, usted tiene un encuentro con la presencia de Dios, y esa presencia va a transformar y va a sanar su corazón. Pero ahora, en la vida de Moisés, en ese encuentro que estamos hablando el día de hoy, no solamente cambió su identidad, sino que empezó a cambiar algo mucho más profundo. Diga conmigo: cambió su carácter. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no solamente transforma esa parte emocional y mental de cómo nos vemos, sino que transforma la manera en cómo vivimos, y eso nos lleva a vivir en ese segundo principio del cual yo les quiero enseñar el día de hoy. Es que la adoración, si estás tomando notas, ¿qué hace? Transforma nuestro carácter. ¿Qué hace la adoración? Transforma nuestro carácter. Quiero darles una ilustración para que usted pueda entenderlo mejor en esta mañana. Un hombre, dice la historia, compra un violín viejo, deteriorado en una subasta, y las ofertas por ese violín llegaban a pocos dólares. Entonces un anciano toma el violín y lo afina y empieza a tocar en ese violín. Dice la historia que la música fue tan hermosa que él interpreta en ese violín
que cuando terminó se vuelve a subastar ese violín y ¿sabe qué ocurrió? Las ofertas subieron. Empezaron a ofrecer $1,000, $5,000, $2,000, $5,000 porque la música que salía de ese violín enamoró a la audiencia que estaba en esa subasta. ¿Qué nos dice esto? Que cuando Dios toma nuestras vidas, Dios transforma lo que somos. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en las manos de Dios, esa vida empieza a tener ¿qué? Valor, sentido y significado. Dice Éxodo 34:29, porque eso fue lo que ocurrió en la vida de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, no sabía que su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. ¿Qué ocurre? Que después de caminar con Dios, Moisés empieza a cambiar. No solamente cambia su identidad, sino que él cambia su carácter. Y si leemos la historia completa, vemos que Moisés no siempre fue un hombre paciente, no siempre llegó a ser ese hombre humilde. Es más, dice la Biblia que Moisés impulsivamente mató a un egipcio, reaccionó con violencia, lo mató. Esto muestra que era un hombre que es inmaduro, que es impulsivo, pero cuando Moisés dejó actuar la presencia de Dios en él empezó a transformar su vida y su carácter, porque la presencia de Dios, cuando llega a la vida de alguien, ya conmigo, moldea el carácter y la personalidad de una persona. Por eso la presencia de Dios, y ojalá usted pueda guardar eso que sale en pantalla, no solamente cambia lo que creemos. ¿Qué hace la presencia de Dios? Cambia la clase de persona que somos. ¿Qué hace la presencia de Dios? Cambia nuestra personalidad, cambia nuestra manera de ser y empieza a producir en nosotros frutos de los cuales nosotros nos vamos a beneficiar y también las personas que están a nuestro alrededor. Dice 2 Corintios 3:18, así todos nosotros, dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Entonces, ¿qué está revelando este versículo que Pablo nos dice en esta mañana? Que la transformación espiritual no es instantánea, que es, diga conmigo, progresiva. ¿Qué hace la transformación? Nos lleva a través de un proceso donde Dios va moldeando nuestro corazón, y eso es lo que ocurre en la vida de Moisés, que produjo la presencia de Dios en el carácter de Moisés. Dice la Biblia que produjo un hombre con humildad. Y dice Números 12:13, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro sobre la tierra. Ahora, qué impresionante, porque estamos hablando del líder de toda una nación. Ya estamos hablando de un hombre que tiene autoridad, ya estamos hablando de un hombre que tiene poder, y sin embargo, la Biblia dice que era el más humilde. Esto no ocurrió de forma natural, fue el proceso de transformación de ese encuentro que tuvo Moisés al empezar a caminar con el Señor. ¿Usted quiere que su vida sea cambiada? ¿Usted quiere que su vida sea transformada? ¿Qué necesitamos? Dígalo fuerte. ¿Qué necesitamos? La presencia de Dios, un encuentro con su presencia. Por eso la verdadera espiritualidad no produce orgullo. Cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, ¿qué ocurre en nosotros? Se genera humildad. Y cuando una persona es humilde, la humildad nos lleva a acercarnos cada día más y más de forma consciente a la presencia de Dios, y eso genera en nosotros dependencia total del Creador. Entonces, ¿qué ocurre? El orgullo, el ego se empieza a consumir delante de la presencia de Dios, y cuando el orgullo y el ego desaparece, Dios puede transformar y empezar a cambiar la vida de una persona. Pero no solamente Dios produjo humildad en la vida de Moisés. Dice la Biblia y afirma que la presencia de Dios produjo en Moisés paciencia. Porque si hay algo difícil para un líder, es liderar personas. Y Moisés, dice la Biblia, lideró a más de 1 millón de personas. Se dice estadísticamente que fueron 2 millones de personas. Y si usted lee la historia del Éxodo, era un pueblo que se quejaba, que murmuraba, que criticaban, que dudaban de Moisés, dudaban de Dios. Incluso dice la Biblia que en varios momentos de su peregrinaje quisieron volver a Egipto y preferían morir en Egipto, y aún así
Dios transforma el carácter de Moisés y lo hace un hombre humilde, pero también paciente, porque cuando Dios llega a la vida de alguien, lo transforma y lo cambia. Entonces, si tú tienes en esta mañana áreas en las cuales hay orgullo, hay ira, hay problemas emocionales, esa parte de tu carácter está diciendo que necesitas ser transformado por la presencia de Dios. Necesitas ser tocado por la presencia de Dios. Necesitas que Dios toque esas áreas de tu vida. Por eso yo creo en los procesos que ocurren en el lugar de su gloria, porque aquí hay personas que están siendo tocadas por la presencia de Dios. Aquí hay personas que han sido tocadas por la presencia de Dios, y si usted mira la evidencia en sus vidas, son personas que están siendo cambiadas, mejoradas y renovadas, porque cuando Dios toca, Dios transforma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues eran personas que antes reaccionaban con ira y ahora reaccionan con sabiduría. Los que ya han vivido esto dijeron amén. Aquí hay personas que antes explotaban y ahora ya tienen dominio propio, se les puede hablar. ¿Por qué? Porque Dios está cambiando vidas y Dios está transformando corazones. Entonces la presencia de Dios, cuando alguien tiene una cercanía con la presencia de Dios en el carácter, repasemos nuevamente, produce humildad. Segundo, produce paciencia, pero también ya conmigo produce obediencia. Porque la evidencia de alguien que está siendo transformado en su carácter es obediencia. Pero obediencia que diga conmigo a Dios. Ahora, dice la Biblia que Moisés caminó 40 años guiando al pueblo según las instrucciones de Dios. Cada decisión importante que Moisés tomaba lo hacía en compañía de la presencia del Señor. Por eso cada decisión importante que tú tomes en tu vida, diga conmigo, debe llevarme primero a su presencia. No camine según su criterio, no camine de acuerdo a lo que usted sabe, no tome decisiones por lo que usted cree saber. Diga conmigo, voy a caminar según la dirección de Dios. Y si usted esto lo hace todos los días, está revelando que usted está rindiendo completamente su corazón, y cuando eso ocurre, su carácter va a ser transformado, su vida va a ser transformada, y quien más se va a beneficiar de ello van a ser sus hijos, su esposa, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su barrio, su ciudad, su país, porque Dios quiere transformar personas para que también transformen vida de aquellos que hoy lo necesitan. Amén a eso. Amén a eso. Entonces, cuando el carácter es transformado, ya no vivimos según nuestros impulsos, empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que ocurre en Moisés. Cada vez que Moisés iba y hablaba con Dios, dice la Biblia, lo leímos al inicio, su rostro resplandecía, porque la gente podía ver físicamente dónde había estado Moisés. Ese rostro que resplandecía, que estaba diciendo que Moisés había estado ¿dónde? En la presencia de Dios. Esa transformación estaba mostrando que la presencia de Dios estaba en el corazón de Moisés, estaba transformando su carácter, y vemos a un líder que ya no es impulsivo, sino que es paciente. Ya no vemos a un Moisés inseguro. Recuerdan que él tartamudeaba cuando fue allí a Egipto. Ya vemos un hombre con humildad pero seguro, porque la presencia de Dios estaba transformando a un ser humano completo, porque la presencia de Dios nos hace completos, la presencia de Dios nos transforma y la presencia de Dios nos hace mejores. Entonces, ¿alguien anhela hoy ser moldeado por el Señor? ¿Alguien anhela hoy ser mejor? ¿Alguien anhela en esta mañana dejar la ira, el enojo, la impulsividad? ¿Alguien anhela en esta mañana realmente ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor hermano? Si alguien lo anhela, diga, yo anhelo ser esa persona. Entonces, ¿qué necesitas? Diga conmigo, necesito que la presencia de Dios moldee mi corazón. Pero la transformación no termina allí, porque cuando Dios transformó la identidad de Moisés, y cuando Dios transforma nuestro carácter, ocurre algo que es inevitable,
y es que esa persona empiece a impactar la vida de otras personas. Alguien que está siendo tocado y transformado por Dios comienza a tener influencia, y ese es el tercer principio que quiero que aprendamos en esta mañana. La adoración, ya conmigo, transforma nuestra influencia. ¿Qué hace la adoración? Transforma nuestra influencia. Ahora, si ponemos una vela a iluminar una habitación completamente oscura, no importa lo grande que sea, ¿qué hace la luz de esa vela? Cambia la forma en cómo percibimos el ambiente de esa habitación. Y miren lo interesante, una vela no solamente ilumina, una vela tiene su propia llama, y una vela puede incendiar o puede encender otras velas. ¿Y sabe qué ocurre con la vela inicial que puede encender otras velas? No pierde su llama. Eso se llama influencia, y eso es lo que ocurre cuando Dios transforma la vida de una persona. Enciende una llama interior que empieza a encender la vida de otros, y es no solo lo que Dios quiere hacer en tu vida, y fue lo que ocurrió con la vida de Moisés. Su carácter y su identidad encendió la vida de todo un pueblo, y Dios en esta mañana desea que cuando Él toque tu corazón y transforme tu carácter y tu identidad, tú también puedes llevar esa transformación a la vida de otras personas. Dice Deuteronomio 34:10, nunca más, habla de Moisés, nunca más volvió a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor trataba cara a cara. ¿Qué ocurrió? Que la vida de Moisés terminó teniendo ¿qué? Una influencia extraordinaria, porque él, dice la historia, liberó al pueblo de Israel, estableció la ley, formó una nación. Pero algo importante, Moisés no comenzó siendo un líder influyente, comenzó siendo un pastor que se escondía en un desierto, y su influencia generó que una nación entera tuviera un encuentro con Dios, y esa influencia de Moisés se traduce incluso a lo que somos hoy como iglesia. Por eso la verdadera influencia, léelo ahí en pantalla, no nace del talento. ¿De dónde nace? Está ahí en pantalla. ¿De dónde nace la verdadera influencia? De la presencia de Dios. La verdadera influencia no viene de cuán talentoso eres, cuánto sabes, tu apellido, tus pertenencias materiales. Nace de tener un encuentro con la presencia de Dios. Dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace? Se esforzará y actuará. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos da autoridad espiritual, la presencia de Dios nos da poder, la presencia de Dios nos da influencia. Y por eso cuando Moisés hablaba, ¿sabe qué ocurría? El pueblo escuchaba, no porque fuera un líder carismático, no porque fuera un gran orador, sino porque caminaba con Dios. Y cuando alguien escucha a una persona que está en la presencia de Dios, la gente percibe eso, la gente puede sentirlo, porque nadie es indiferente a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la presencia de Dios me convierta día conmigo en un agente de cambio. ¿Qué quiere hacer la presencia de Dios en tu vida? Convertir tu vida en una plataforma de milagros, en una plataforma donde Dios puede hablar a la vida de otras personas. No oigo decir amén. Dios quiere convertir tu vida en alguien que realmente puede influenciar para bien la vida de otros, porque cuando vemos a Moisés, Dios lo usó ¿para qué? Para liberar a una nación que llevaba 400 años esclavo, pero Dios a través de su presencia convirtió a Moisés en alguien que fue capaz de llevar liberación a un pueblo que estaba esclavo. Por eso la presencia de Dios, diga conmigo, expande el impacto que yo genero en otras personas. Muchos aquí antes de conocer a Jesús eran influencia, pero para cosas malas. Si usted examina su historia pasada, fuiste influencia para cosas que no convenían. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, Él genera un impacto de tal manera que no solamente transforma nuestra vida, sino que quiere transformar generaciones. ¿Por qué? Porque cuando Dios transforma una vida, Él transforma el futuro, Él transforma el propósito, Él transforma el significado, y Él transforma el alcance que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ahora, ¿quiénes necesitan ser tocados? ¿Tu familia? Dios quiere tocar a nuestros amigos. Dios quiere seguir tocando esta iglesia.
Dios quiere tocar a los sureños, y eso nos está hablando de que hoy se necesita personas, familias, hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, que conviertan esa presencia que Dios quiere depositar en tu vida en influencia espiritual, para que otros sean libres, para que otros sean sanados, para que otros sean transformados y para que otros conozcan a Jesús. Yo os animo en esta mañana para que seamos una iglesia llena de la presencia de Dios, llena del favor de Dios, llenos del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos del amor de Dios, llenos de la bendición de Dios. Que seamos una iglesia que realmente transforma vidas y que transforma caracteres, porque si estamos llenos de su presencia, todo lo que parece imposible, Dios lo puede hacer posible. Todo lo que parece que tiene un final, Dios le puede dar un nuevo comienzo. Toda familia o persona que cree que su historia terminó, si hay una iglesia, si hay hombres y mujeres llenos de su presencia, Dios puede reiniciar vidas y transformar corazones. Entonces, la adoración que produce, diga conmigo, transforma mi identidad. No los oigo decir. La adoración que produce transforma mi identidad, transforma nuestro carácter y transforma nuestra influencia. Moisés subió al monte como un hombre común y corriente, pero descendió como alguien reflejando la gloria de Dios, la misma presencia de Dios que sigue transformando a día de hoy. Tremendo. Dice la Biblia que él subía y su rostro resplandecía tanto que tenía que cubrirse el rostro con un manto, porque viajaba impregnado de la presencia de Dios. Ojalá, y yo animo a esta iglesia para que cada día vivas deseando estar en la presencia de Dios. Pregunto, ¿qué áreas necesitan ser transformadas hoy en tu vida? ¿Con qué estás luchando en esta mañana? ¿Qué deseas ver de parte de Dios en tu corazón? A lo mejor, y estoy convencido de ello, Dios te puso donde estás para ejercer influencia en tu trabajo, en tu familia, en tu entorno. Puede ser que te estés preguntando por qué estoy donde estoy. Hoy Dios te ha hablado de forma clara. Estás donde estás porque Dios quiere bendecir tu vida para que tú impactes la vida de otras personas. Pero para que eso ocurra, ¿qué necesitamos? ¿Y qué necesito de conmigo? La presencia de Dios. Ser lleno de la gloria de Dios. Y cuando alguien vive dispuesto para ser tocado por Dios, eso se llama adoración. Y Dios desea que en esta mañana vivas conectado con su presencia.